de inflamación. Por eso algunos antiinflamatorios ayudan a reducir peso. El problema de los antiinflamatorios es que también afectan el comportamiento del sistema inmune, cuando menos algunos de ellos, y eso puede llegar a producir problemas de salud gravísimos. Por eso no les recomiendo que tome antiinflamatorios para tratarse un problema de obesidad, todavía. Pero pronto, eso pronto va a cambiar. Con respecto a la diabetes hay muchas fantasías. Por ejemplo, escuche esto, sobre el aceite se usa para cocinar. Se sabe que el consumo de la margarina es terrible para la salud porque el aceite con el que está hecha es de canola y maíz, y estos son muy baratos y no reconocidos por el cuerpo. Son triglicéridos de largas cadenas y a partir de que fueron utilizados la diabetes empeoró en la gente. Se habla allí de un libro de Thomas Smith que se llama Nuestra mortal decepción diabética. Mire, hay muchos libros sobre salud escritos por médicos que no saben de lo que están hablando. En pocas palabras. Cada uno de ellos desarrolla su propia teoría sobre cuáles son las causas de la obesidad o la diabetes, desarrolla su nueva dieta científicamente comprobada. Yo, que soy médico, investigador, lo sé todo. Y ustedes no saben nada, entonces tómense mi dieta y cállense. Compren mi libro y háganme rico. Ninguna de esas dietas y ninguna de las cosas que dice uno solo de esos libros ha hecho que una persona con un problema de obesidad serio baje de peso. Se sabe cómo hacer que una persona con obesidad seria baje de peso. Se necesita un tratamiento dirigido por nutriólogos, por médicos encargados de cuestiones de circulación, es decir, cardiólogos, por ejemplo, o angiólogos. Se necesitan varios especialistas que cuidadosamente van sometiendo a la persona a toda clase de tratamientos, en algunos casos incluso a cirugía, para reducir peso. Lo que diga un solo libro de este tipo, que luego se hacen muy populares, que se convierten en bestsellers en Estados Unidos, generalmente son necedades basadas en una vida de experiencia tratando pacientes y de malinterpretar la información que se tiene a la mano. No hay sustituto para el entendimiento a nivel químico de lo que pasa en nuestro cuerpo. Ya empezamos a entender muchos aspectos relacionados con la diabetes, por ejemplo, que está relacionado con problemas de inflamación, que parece estar relacionada la diabetes con un defecto genético en las mitocondrias, que son estas estructuras pequeñas que están en prácticamente todas nuestras células y que son las que convierten el azúcar en ATP, el trifosfato de adenosina por sus siglas en inglés, que es la sustancia que le da energía a casi todos los fenómenos celulares. Entonces, cada vez entendemos, por ejemplo, que comer mucho no necesariamente está asociado con la diabetes, es más bien lo que come usted. Los aceites de canola y maíz son buenísimos, sobre todo el de canola, pregúntele a cualquier cardiólogo, son de los mejores que hay. Ahora, se toman estos aceites, que son moléculas insaturadas, alguna vez le platiqué que era esto, hay relativamente pocos átomos de hidrógeno por cada átomo de carbono en una molécula insaturada. Se le somete un tratamiento para saturarla. Las moléculas se llenan con hidrógeno. Las patitas químicas que tienen los átomos de carbono, cada átomo de carbono tiene 4 patitas químicas que se pueden unir hasta con otros 4 átomos. Esas patitas muchas veces hay átomos de carbono que se unen con 2 patitas, se dan 2 manitas químicas en lugar de una. Cuando usted rompe una de estas ligaduras y las patitas libres las pega a átomos de hidrógeno, está usted saturando a esa molécula. Las moléculas de aceite saturado generalmente son sólidas a temperatura ambiente. Cuando usted agarra un aceite así y lo hidrogena de manera artificial, genera usted una pasta que puede utilizar como margarina. De hecho, así se hace la mayoría de la margarina. El problema de la margarina es que, como todas las grasas saturadas, pueden producir lesiones en las paredes internas de las arterias. Se forma una especie, haga usted, como de barritos en el interior de las arterias, y cuando se revienta uno de estos barritos, saca grasa hacia la arteria y eso puede producir un coágulo que a su vez puede matar a una persona. Sobre todo si ese coágulo se queda atorado en una zona en donde las arterias han perdido su diámetro interno porque están llenas de estas bolitas de grasa. No tiene que ver directamente el consumo de margarina con la diabetes, cuando menos no como se dice aquí. Aquí dice, en esta comunicación basada en lo que dice el libro de Thomas Smith, que los triglicéridos de largas cadenas corren en la sangre y se pegan a las células e impiden el funcionamiento de la glucosa.
Es decir, en pocas palabras, que cuando usted come grasa, la grasa rodea a la célula e impide que la glucosa pueda pasar a través de la grasa y entrar a la célula. Esto es una tontería, esto no es cierto. Para comenzar, las membranas de todas las células están hechas de grasa. Hay una que otra proteína flotando por ahí en la grasa, pero la membrana de las células está hecha de una doble capa de grasa. Son 2 capas encontradas de grasa. Todas las células tienen grasa. De hecho, hay unos detergentes especiales que se utilizan en laboratorios, uno que se llama Tritón X, por ejemplo. Es un superdetergente. Los detergentes lo que hacen es separar las moléculas de grasa y las dejan sueltas. En lugar de que se peguen las moléculas de grasa y formen una masa viscosa que se pega con facilidad a cualquier cosa, los detergentes lo que hacen es meter agua entre las moléculas de grasa, separan una molécula de otra, y las moléculas sueltas de grasa ya no se le pueden pegar a nada, se las puede usted arrastrar con un poco de agua. Eso hace un detergente común y corriente, pero el Tritón X es un superdetergente que separa a cualquier molécula de grasa, no importa de qué tipo sea. Las moléculas de grasa que forman las células están muy muy bien pegadas. Un superdetergente como el Tritón X puede separar esas moléculas de grasa y puede llegar a producir, puede hacer que la célula reviente, que se desarme, en pocas palabras. Así que ahí tiene usted. Las células están hechas de grasa, la grasa por lo tanto no influye en el funcionamiento de las células. La diabetes de adulto, que es la diabetes más común, la diabetes tardía, se llama también, o tipo 2, es producida por comer en exceso sustancias ricas en azúcar, por estar obeso y por tener un cierto defecto genético en sus células. Todas esas cosas se juntan y producen el problema. Entonces, eso que dicen estos libros sesudos de médicos que tienen un puestazo en algún hospital muy famoso de los Estados Unidos y que a lo largo de su vida acumularon un montón de conocimiento y que por eso lo están poniendo en el libro y están corrigiendo todos los libros de texto sobre lo que se sabe de diabetes, esos libros generalmente son traidores. Generalmente lo que dicen no es cierto. Lo que está pasando ahí es que el médico está sacando su propia teoría basada en lo que vio tratando a la gente. El problema es que cuando usted puede tratar a 1 millón de personas y curarlas a todas sin entender exactamente lo que está pasando en su interior. Hay que entender a nivel bioquímico lo que pasa en el cuerpo para poder arreglarlo. Primero para poder entender realmente cuál es la causa de un problema, para luego poder arreglar el problema. Ya sabemos que la grasa, cuando menos como lo dice el libro Nuestra mortal decepción diabética de Thomas Smith, no funciona así. Lo que dice ese libro no es cierto, en pocas palabras. Efectivamente no necesitamos consumir mucho colesterol porque nuestro cuerpo lo produce. Ya platicaremos de eso más adelante. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador. Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. Está escuchando El Explicador con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda por MBS 102.5. Continuamos en El Explicador @yahoo.com.mx con una copia a elexplicador@mbs.com. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Y seguimos con preguntas pendientes. Sobre la carne de puerco, el escándalo que se armó con respecto a la mal llamada gripe porcina nos da una idea de lo poco reflexivos que somos como sociedad aquí en México. Y pasa lo mismo en Estados Unidos y en otros países, pues, pero aquí en un país pobre no nos podemos dar el lujo de ser irreflexivos, sobre todo con cosas que tienen que ver con nuestra industria. De todos los organismos que normalmente comemos los seres humanos, el puerco es probablemente el más digerible de todos. La estructura, bueno, el puerco y el pescado, desde luego, el buen pescado. El puerco, las proteínas del puerco son fácilmente digeribles, es decir, se pueden romper fácilmente en cadenas más pequeñas y los cachitos los podemos asimilar.